Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. 26 años al servicio de la medicina preventiva. Producción y conducción, Ana María Forte. Columnista, el doctor Mariano Favaloro. Locución y presentaciones, Oscar Di Profio. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Llegó Más Simple, una herramienta para que los más grandes disfruten de la tecnología. Van a poder leer las noticias, conectarse con sus familiares y amigos, jugar y muchas cosas más. No te quedes afuera y conseguila entrando en buenosaires.gov.ar/más simple o llamando al 147. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Ana María y los invito a una nueva emisión de Hablemos de Salud. Para todos aquellos que, nos escuchan por primera vez, les comento que somos un grupo de profesionales que hace 27 años venimos haciendo medicina preventiva por diferentes medios, porque pensamos que es la medicina que hay que practicar. Tenemos que llegar al hombre sano para que éste no se enferme. Señora, señor, les aseguro que el programa del día de hoy va a ser un programa de lujo porque estamos entre amigos. Y realmente amigos de muchos años, que bien nos conocemos y nos queremos mucho y todos tenemos la misma idea, ¿no es cierto? Ellos en un plano diferente porque diagnostican y curan, pero están convencidos de que verdaderamente la transmisión, ¿no es cierto?, el informar ayuda mucho a la población. Al principio, hace 27 años atrás cuando empezamos 10 años estuvimos en el Hospital Garrahan, que guardo un recuerdo hermoso, y luego el Hospital Santoyani en forma paralela, ¿no es cierto? Y desde ese momento tenía que correr a los médicos por los pasillos o a los directores, llamarlos para que difundan, porque pensaban que ellos tenían que curar, que era falta de ética. Y yo decía, no, doctor, falta de ética sería uno saber y guardárselo. Bueno, el tiempo pasó, es un cuarto de siglo que pasó y por suerte todo fue de a poquito evolucionando. Les comento que en el día de hoy estamos con nuestro columnista de lujo, el doctor Mariano Favaloro, cirujano cardiovascular, y él nos va a hablar acerca de la regeneración neuronal. Y ustedes preguntarán, ¿qué es esto?, ¿no? Y el doctor que está acá a mi diestra, el doctor Antonio Catalán Pelén, me dijo, Ana María, ¿cómo vuelven a nacer las neuronas? Pero genial, ¿no es cierto?, el subtítulo. Estamos también con la doctora Griselda Berberian, otra gran amiga, jefa de clínica del Servicio de Infectología del Hospital Garrahan. Ella estuvo en el Santoyani, estuvimos juntas y de ahí pasó al Garrahan y seguimos. El tema, enfermedades tropicales. También nos acompaña el doctor Antonio Catalán Pelet, jefe del Servicio de Medicina del Hospital Rivadavia. Va a hablar de ese tema que pidieron mucho. Tema artritis y artrosis, ¿no es cierto? Diferencia, clases de artritis, todo lo que tienen que saber y los avances que hubieron en estos años acerca de la artritis y la artrosis. Y ya le doy las muy buenas tardes al doctor Mariano Favaloro. Buenas tardes, Ana María. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Bien? Muy bien, todo muy bien. Bueno, feliz cumpleaños, atrasadísimo. Sí. Fue el día viernes. Y bueno, no va a coincidir nunca el día con el del programa. No sabemos, sí. Mariano. Algún día sí, pero bueno. Son muchos años juntos, 17, Mariano. Sí. Bien. Así es. ¿Qué nos podés decir acerca de las neuronas, no es cierto? Porque antiguamente se creían que las neuronas se destruían y muchos dicen, esta persona le quedó una sola neurona. ¿Es cierto esto? Sí, eso es lo interesante, cómo van cambiando todos esos paradigmas médicos que hoy ya realmente fueron un error,
Por eso yo digo que no hay que apostolar con nada con absoluta seguridad, porque no tenemos absoluta seguridad de nada. Todo está expuesto al cambio. Al cambio, Mariano. Lo que sabemos en qué etapa está, pero no sabemos a dónde va a llegar y cuánto va a cambiar. Exacto, Mariano, en estos 27 últimos años, ¿no es cierto? Sí. Y yo si reveo lo que se decía y lo que se dice, cambió todo. O sea, yo en tu tema pongo el chocolate no se podía. Bueno, ahora parece que el chocolate es una panacea, ¿no es cierto? De pronto también el huevo, por favor, huevo no. Y bueno. Ahora seguimos. Cada vez se descubre más, por ejemplo, que el huevo tiene lípidos beneficiosos, no malos, que no es que tiene tanto colesterol. Ahora se estudia la parte buena del huevo. Claro, si es algo natural. Ahora el huevo dejó de ser malo. Como dice el aceite sin colesterol. Y si es vegetal, nunca tuvo colesterol. Claro, bueno, es ¿no? una forma de venta. Una pseudo mentira claro. Para vender, ¿no? ¿Cómo va cambiando? Te digo lo más simple, ¿no? Sí. Como ahora se descubrió que en el corazón está diástole y sístole y hay una bomba de succión en el medio, ¿no? Lo hago simple para la audiencia y no entremos en detalles. Sí. ¿Está? Entonces esto se descubrió hace muy poquito. Así es. Sí, es un poco largo y no largo, pero sí un poco difícil de entender, si lo queremos. Con que explicar. le digamos esto, que se ha descubierto hasta, digamos, una nueva función del corazón. Sí, lo que no se sabía era por qué el corazón se llenaba tan fácil. Y bueno, ahora sabemos por qué se La llena. succión, ¿no? Por los mecanismos musculares que hacen que tenga una relajación activa, digamos, para que se llene el corazón, el ventrículo. Bien. Y funcione como bomba aspirante e impelente. Bien, volvemos a las neuronas, que es el tema de hoy. Como se decía hace 30, 40 años atrás, nacemos con tantas neuronas en nuestro sistema nervioso central, y neurona que perdíamos se perdió para siempre, y cada vez durante la vida íbamos perdiendo nuestro capital neuronal. Bueno, hoy día ya se sabe que una persona de 120 años, como se dice, que dentro de 30 años quizás lleguemos a ese estado de longevidad, ¿para qué iba a llegar? ¿No tenía neuronas? No era que no tenía neuronas, depende de las enfermedades que tuvo, y los avatares de la vida. Pero se suponía que cada vez iba a tener menos. Claro. Menos capacidad, digamos, cerebral. Uh-huh. Pero bueno, esto se ha revertido con todos los estudios genéticos y la aparición de las famosas células madres, que ahora se descubre que están en todo el organismo y en todos los tejidos. También se descubrió que se activan con ciertos mecanismos y que hay, de alguna manera, nuevas neuronas activas y que se regeneran. Entonces, por eso también explica cuando hay una ACV o hay algún traumatismo donde se pierden funciones en el inicio del problema, funciones neurológicas, después, aunque sea, se recuperan parcialmente. Quiere decir que si hay recuperación, se retrotrae la pérdida de neuronas. Bien, voy a decir obligadamente. Un chiste de humor negro, ¿no? Sí. Cuando se dice Maradona no le quedó ninguna neurona por las adicciones, ¿no es cierto? Que se ponga contento que alguna le habrá quedado. Te hago preguntas muy fáciles para que la audiencia entienda el tema, que no es fácil. Por ejemplo, ¿un bebé nace con X cantidad de neuronas? Sí, lógico. Sí. Un bebé sale con unas capacidades con un número X de neuronas. No se sabe cuál es el número X. No. Se habla de tantos miles de millones, esto, lo otro, pero es imposible contarla. Perfecto. ¿Quién va a contar la neurona que tenemos en el cerebro? Claro, no digas nada ahora, porque dentro de 20 años que vamos a estar en el aire, vamos a decir, ¿te acordás cuando decíamos que no se iban a contar? Va a haber un marcador y un aparato que las cuente. Ese bebé nació con esa cantidad de neuronas. Vamos a suponer que desde la adolescencia empieza con las adicciones, diferentes sustancias, por el largo de 25 años. Antes se decía que eso destruía las neuronas y que se quedaba sin neuronas. Con menos, no sin neuronas. No, perdón, con menos neuronas. Y, por ejemplo, después, un Alzheimer, ¿tá? O un Parkinson, ¿tá? Eso va quitando neuronas. Sí. Pero se van reconstituyendo las neuronas, con lo que se descubrió ahora. Así es. Muy bien. Por eso pueden retrogradarse con ciertos tratamientos esos cuadros a veces.
O sea, no totalmente que no desaparezca en la enfermedad, pero sí que mejore mucho. No es tratamiento farmacológico. Hay algunos que son farmacológicos y otros no. Claro. Ajá. Sí. Bien. Sí. Y hay inyecciones. Hablaste de células madres. Células madres, sí. ¿Y cómo es esto para que la gente lo entienda? La célula madre es la célula inicial, cuando se crea una célula, sí. Y que como tiene toda la capacidad de ADN de todas las células con las que nacemos, sí. Se dice que tiene la capacidad de transformarse en cualquier tejido del organismo. Entonces se llama totipotencial. Eso es la célula madre. Lo que necesita después es el estímulo el medio ambiente a donde esté, para que se diferencie y genere un tejido, y genere a su vez ciertas células propias de subcélulas de ese tejido. Por ejemplo, ¿qué tejido en el Alzheimer? No, el Alzheimer está íntimamente relacionado con la arteriosclerosis. Ajá. Por ahora se sabe que tiene una conexión bastante directa. O sea que ahí no se puede aplicar células madres. Es difícil porque son microlesiones múltiples. Perfecto. Entonces es difícil atacar eso. Sí. Y que se regenere todo el daño que se va produciendo. Uh-huh. Ese es el problema. Bien. Lo que pasa es que ataca generalmente zonas donde está más alterada la microcirculación cerebral, y aparecen no tanto lesiones motoras o sensitivas, pero sí en las zonas cognitivas. Bien. Donde se alteran los procesos de memoria y evocación. Bien, como para redondear. El estudio se hizo en España, con la doctora Moreno, ¿no es cierto?, de la Universidad de Valencia, y lo que hizo es un estudio en ratas que cuando tenían lesiones medulares tenían mucha reparación de la lesión medular. Entonces empezó a estudiar ahí qué pasaba en esas médulas, todos estudios histológicos, y lo que descubrió es una cosa que está presente en muchas células, en las neuronas también, como a veces hablamos del corazón y vos me decís, explica que nadie te va a entender qué es eso. Las células tienen poros activos que funcionan, y por esos poros entran y salen iones, o sea, sodio, potasio y proteínas, ¿no es cierto? Y funcionan como bombas de entrada y salida. Entonces esos poros tienen proteínas, y una de las que pasa por esos canales iónicos es la conexina 50. La conexina 50 está entonces adentro de la célula, pero se tiene que combinar con otra que es la COX-2, que está en el núcleo de la célula. La combinación de estas dos hace que la célula madre se estimule ante una noxa que hace desaparecer ciertas células en la médula. Esta combinación de las dos proteínas, una de que están adentro de la célula y la otra que está dentro de la célula en el núcleo, hace que se activen los mecanismos de diferenciación en neurona, esa célula madre, y hay recomposición de nuevas neuronas, y reaparece la función que estaba perdida, aunque sea parcialmente. Y esto también estudiaron, todo esto es experimentación básica, ciencias básicas. Encontraron, por ejemplo, que aportando a las células clotrimazol, que es un quimioterápico para los hongos, que se utiliza mucho sobre todo de forma externa, en óvulos y para la piel, así, dando clotrimazol se estimulaba, se facilitaba esta conjunción de factores para que las células se diferenciaran. Entonces vos me dirás, para la gente, y esto hoy no sirve para un uso práctico todavía, no sabemos cómo lo vamos a dar. Entonces, cómo va a llegar al sistema nervioso central y sobre todo a la médula espinal. Pero lo que sí sabemos es que tenemos un camino para perfeccionarlo y llegar a lo mejor a influir mucho para que se regenere más rápidamente una lesión de la médula espinal. Esa es la conclusión. Bien, Mariana, ahora lo que no entendí es una parte, como no nos están escuchando nadie y somos amigos de muchos años, no entendí eso. Ya te lo explico a vos. Explica no expliques tanto que la gente no te va a entender.
Y lo explicaste todo. Y yo te digo que eso es para un congreso o una jornada, que yo sé que vos sabés muchísimo, como todos los médicos de acá, pero doña Teresa no entendió. Entonces, entendió sí toda la primer parte, porque tratamos de hacerlo ágil, pero ni yo te puedo llegar a entender de pronto todos los términos científicos. Pero no es que yo soy una caprichosa. Por eso dije. Es que yo digo, por eso lo dijiste, Yo lo voy a decir igual, pero nadie lo va a entender. Entonces yo trato a la gente de que sepa que es muy amigo mío, que nos decimos de todo, fuera del aire y adentro del aire. No, pero el resumen está, a ver. Está perfectamente, pero yo no te había entendido esa parte. Bueno, sabemos que hay caminos para una esperanza para que usando para estos mí, caminos lo más grande de esto es que un invento fabuloso fueron las células madres que van a poder actuar un descubrimiento. Un descubrimiento. No un invento. Un descubrimiento. No, el invento es el de la pólvora y los chinos. Claro. Y que realmente las neuronas no se destruyen. Sí se destruyen, pero se pueden llegar a reconstituir algunas, entre comillas y con cuidado. A la pausa, por favor. Bien. Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad 154-989-0420. Casa Mario. Amplia variedad en artículos de librería, escolar y papelería comercial. Libros de textos, insumos de computación y equipos de oficina. Avenida Juan Bautista Alberdi, 6694 Capital. Teléfono 4-687-3320. Continuamos con Hablemos de Salud. Ya estamos con otro gran amigo, el doctor Antonio Catalán Pelet, reumatólogo. Como ya se los comuniqué, se los informé, él va a hablar de artritis y artrosis. Antonio, un gusto tenerte como siempre en el programa. Igual, Ana, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo no sé si me estaré por poner vieja nunca, pero yo pensaba, ¿cuántos años hace que viene Antonio al programa? No me acuerdo. Y varios años atrás, porque vos eras una beba y yo una adolescente. Era cuando me traía mi mamá, muchísimos años. Y vos eras una beba, ¿qué haces acá? Sí, decía, pero después aprendí a hablar. Más o menos. Antonio, el tema realmente lo pide mucho la gente y vos sabés que las mujeres, más que nada, ¿qué diferencia le podemos explicar a la gente que hay entre una artritis y una artrosis? Bueno, vamos a ver, que somos movimiento y somos forma también, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver, tengo más de 50, entre 45 y 50, y noto que por la mañana algo me pasa diferente. Me estoy un poquito más duro, ¿sí? Trato de que, el baño matutino me hace muy bien, el baño caliente. Me miro las manos, noto que algunas cositas están cambiando, ¿sí? Noto que alguna cosa está surgiendo diferente, la forma que tenían los dedos al final, empiezan algunas cositas a verse, deformaciones discretas, ¿sí? Resulta que me encanta cortar y resulta que en la base de la mano, en el vaso del dedo gordo, me dolió. Y estoy duro a la mañana. Eso es algo relacionado con el desgaste, es algo relacionado con la artrosis. Uh-huh. Pero claro, hay otra que viene de abajo, desde el año hasta los 90 y pico, que es una enfermedad, que contiene elementos inflamatorios, que es encadenado por una punta de cosas relacionados con 1000 cosas que no viene al caso discernir, pero que me inflaman las articulaciones. Coloradas y calientes, ¿sí? Empieza también de a poco, en cualquier edad. Me da una pauta de enfermedad aguda. Eso es artritis. La diferencia está en que una cosa
viene con el tiempo o la deformación de una función, ¿sí? Imagínate que a uno lo operan de la rodilla a los 30 años, porque se rompió un menisco. Entraron los cirujanos, geniales, me resolvieron el problema. ¿De acuerdo? Pero entraron a mi rodilla. Yo me voy a gastar diferente los próximos 10 años. ¿Voy a generar qué? Y un desgaste diferente, voy a generar una artrosis. Suponte que el otro lado del mostrador me indica una chica de 10 años, ¿sí? Que va a la pediatra, acá tenemos una pediatra excelente, y que modifica funciones porque se le inflamó una rodilla. Y la madre, o que, tuve el otro día una ahí en el Rivadavia, que trajo un bebé, cuando lo estaba cambiando el bebé gritó, ¿sí? Y se le diagnostica una artritis, nene, no interesa cuál. Bien, la mamá lo trae a la consulta, los pediatras hacen su diagnóstico y tiene una enfermedad inflamatoria articular. Esa es la básica para entenderlo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bien, ¿existen diferentes clases de artritis? Claro, las artritis, vamos a ver una cosa. Cuando vos se te inflama ese desgaste, se llama osteoartritis. Cuando a vos se te inflama una enfermedad que te ubica en artritis, se llama activa o inactiva cuando se va. ¿De acuerdo? Existen muchas clases de artritis. Los grandes grupos son los que se llaman serológicamente, con S, de suero, serológicamente positivos, y los que se llaman suero, también serológicamente negativos. Esos son los grandes grupos. La primera, muy conocida por todos, artritis reumatoidea, ¿sí? El segundo grupo, ¿sí? Encierra una punta de cosas diferentes. Ahí entran la psoriasis, entran las problemáticas crónicas intestinales, entran una serie de artritis que, según secuencia de lo que vaya pasando, tienen su origen o no en diferentes órganos. Ya hablaste de la edad de los comienzos, ¿sí? O sea, puede ser desde un niño hasta un adulto joven o un adulto mayor, ¿no? Sí. Es cierto? No. Mira, de base, yo soy de la década del 70, es decir, que el modelo, para mí, en mi época no existía la reumatología pediátrica, cosa que hizo que modifiquemos totalmente las posturas. Yo creo que los reumatólogos pediátricos son geniales en esto, porque nos dan la sensación de seguridad en algo que no manejamos, bueno, teóricamente después de los 16 o antes de los 16, pero el concepto de tener un reumatólogo pediatra indica que hay gente chica que tiene este tipo de enfermedades inflamatorias y que lo resuelve muy, muy bien. Bueno, es apasionante haber podido vivir el hecho de tener respuestas a esto cuando uno ha estudiado medicina y no ha tenido respuestas durante años. Y en este momento tener una artritis, por eso quiero dejarlo bien en claro, dado que tu programa tiene mucha difusión, Ana, es que en este momento tener una artritis reumatoidea implica que en algún momento me voy a hacer remisión de enfermedad. ¿Qué quiere decir remisión de enfermedad? Sí. Vamos a ver, ¿cuántas enfermedades se curan, Ana? Y la mayoría se curan. 2. Te lo aclaro. A ver. 2. Las infecciosas y las quirúrgicas. Tenés razón. Porque las infecciosas te dan el antibiótico, te curan, no te dicen que no vas a tener la angina. Y las quirúrgicas, como Mariano, te la sacan y se acabó el tema. Las demás remiten. Y vivimos más por eso. Entonces, diabetes, hipertensión, gastritis, lo que fuere, remitís. Esa es la pregunta clásica. Doctor, ¿me voy a curar de esto? Va a remitir. ¿Cuál es el problema? ¿De acuerdo? Tengo que tomar la pastilla toda la vida. Qué bueno que haya gente que inventó esto para que yo esté mejor. Esa es una buena forma. Lógico, ¿no? Porque a mí me alegra. Yo tengo menos opciones para largar mi terapéutica. Aunque me dice Mariano que esto ya las terapéuticas cardiovasculares para la presión llegaron a su tope, ¿no es cierto? El desarrollo. Pero bueno, tengo menos opciones para largar que una reumatoidea que está tomando una serie de edad de largarlo. Sí. O sea que la remisión existe en esto y hay que sacar el miedo. Ajá. Y en la reumatoidea, por ejemplo, ¿cuáles son los síntomas más evidentes? En la reumatoidea las cosas se manejan por criterios diagnósticos, pero para el común denominador, que a mí se me inflama una articulación colorada y caliente, voy y consulto. ¿De acuerdo? Si soy más joven, más consulto. ¿Estamos? Pero consulto ante el dolor articular al médico de formación primaria, es decir, al médico que atiende, al clínico de cabecera, y derivará el concepto de la enfermedad al especialista. Pero el médico de atención primaria tiene que saber estas cosas para poder derivar. Una cosa que dio vuelta al mundo en esto fue una cosa que hicieron los holandeses y después entramos nosotros en el tema, que fue las clínicas de atención de artritis temprana. Pues hay una cosa interesante.
tardábamos 2 o 3 años en llegar a un diagnóstico. Cuando abrimos la clínica de hepatitis temprana, que fueron criterios de tratamiento tempranamente, esto es un adelanto de los hospitales públicos, ¿sí? ¿no? De los hospitales públicos. Nos pusimos de acuerdo en la Sociedad Argentina de Reumatología. ¿Eso cuándo fue? Eso fue hace como hace 10 años. Ajá. Y se formaron los primeros grupos de hepatitis temprana. Fue brutal porque disminuimos ese 2 años de criterio diagnóstico, llegar al criterio, lo disminuimos en 6 meses. Entonces la cosa se previene, se destruye menos el hueso, hay menos inflamación, etc. ¿En qué tenés más pacientes femeninos que masculinos? Acá, más femeninos. Ajá, hay la un mujer porqué, siempre está ahí. A la vanguardia de lo que no debe estar. No creas, no creas. Porque si no, ¿cómo justificás el hecho que en la posmenopáusica todos se destaquen? Todas se destaquen más que el varón. Ajá. Porque su función es maternal, es embarazo, es maternidad previa. Y después de terminar ese ciclo, viene la capacidad intelectual de la mujer y la inteligencia que supera al varón. Claro, no sabemos. Yo algunas veces cuando me siento subestimada, que no son muchas, digo, tengo una inteligencia casi de un hombre. ¿Sí? Es generacional, te aviso. Es generacional, porque en realidad la pauta es diferente. Superan al varón. Sí. De hecho, bueno, no sé cómo estará ahora, pero hace unos años atrás, Facultad de Medicina, se recibían más mujeres que hombres. Exacto. Entonces, que era una carrera típicamente del hombre. Exacto. Y contame, en cuanto a la genética, ¿esto es hereditario? Qué buena pregunta. Hay, como se mantienen familias, uno dice, esa familia tiene, ¿cómo viven tanto? ¿Viste esa opción común? O aquellos tienen ojos celestes y se repite. Hay tendencias. Lo genético, como lo estudiamos en el colegio, mendeliano, olvídatelo, Ana. El porotito blanco, el porotito negro, no, es diferente. Eso es muy diferente. Hay tendencias, pero yo no tengo por qué pensar que mi hijo, si yo tengo una enfermedad inflamatoria articular, lo va a heredar. No tengo por qué pensarlo así. Somos genes, somos entornos y somos desencadenantes. Somos genes y entornos los formamos. Manejamos situaciones muy complejas, ¿de acuerdo? Modificamos estructuras nuestras. Y tenemos desencadenantes en la vida que son diferentes para todos. Para alguno un valor absoluto puede ser quedarse sin plata, para otro perder un amigo, ¿sí? Para otro opcionar por otras cosas, se me quemó el auto, y ahí plin caja, gen, entorno y desencadenante. Hice una artritis, hice una hipertensión, hice una gastritis. ¿Te animás? Sé que sí, por eso te lo estoy pidiendo. Antes de entrar al estudio, vos comenzaste a hablar de algo que yo quedé maravillada, y bueno, me gustaría que la audiencia lo escuche con respecto a los genes. Estábamos charlando, Ana, de algo bastante interesante, que es la modificación genética a través del tiempo, ¿no? A través del tiempo y por cuestionamientos psicosociales. Es interesante. Se está estudiando esto. Se está modificando acciones y expresiones de genes que no pensábamos que se iban a poder hacer a lo largo del tiempo. Hay ejemplos con esto, pero todavía no está probado. Pero es interesante. Tuve una paciente que me comentó, es lo que charlábamos. Me encantó, sí. Realmente me llamó la atención, que me comentó lo que había pasado con una tribu en el Perú que había sido trasladada desde bosques por deforestación a suburbios de Lima. Estos cantaban canciones extrañas de la época precolombina. Era históricamente muy interesante, porque al jaguarete se le cayó la colita, al monito nació sin una patita, al contexto general de todos los animales de la selva le faltaba algo. Y todo quedó como canción folclórica. Cuando pasan 2 o 3 generaciones después, empiezan a nacer chicos con lo que se llama focomielias, chicos con alteraciones en los miembros. ¿De acuerdo? Y esto obligó a pensar 2 cosas. ¿Qué había pasado con esas canciones en la época precolombina? Bien, el concepto es que se está estudiando porque estas canciones nacen en esa época cuando esos pueblos habían sido invadidos por otros. Posiblemente hayan tenido esto se puede estudiar, se está estudiando genéticamente. Bien. Pero miren qué interesante, porque ¿cómo se modifica esto a través del tiempo? ¿Qué otras acciones los genes tienen a través de las generaciones para modificarse? Supongo que un genetista, esto lo sabe mucho mejor que yo, fue un comentario.
Bien, bárbaro, voy a llamar a un genetista, me encantó. Vamos a una pequeña pausa y luego un redondeo final. Adelante. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con ECO, siempre la verdad y la mejor información. Ay, pero qué tarde, ¿qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota, hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Continuamos con Hablemos de Salud, ya estamos con una gran amiga, la doctora Berberian. Con ella precisamente vamos a tocar el tema de infecciones, decilo. Sí, de enfermedades tropicales. Yo sé que cuando venía... Estábamos hablando de las infecciones y bueno, es como que... Me taré, digamos, ¿no es cierto? Enfermedades tropicales, ¿no es cierto? Bien, ¿qué son las enfermedades tropicales? Sé que cuando yo venía para acá venía pensando que hace muchos años, cuando vos me invitaste, me dijiste, ¿de qué te gustaría hablar? Y yo te dije, me gustaría hablar un poquito de las enfermedades tropicales. Y te me quedaste mirando y decís, en Buenos Aires, enfermedades tropicales, es impensable, pero ponele hace 15 años. Y bueno, y la realidad es que poquito a poco las fuimos teniendo y cada vez más cerca, y de hecho todos la vivimos de alguna u otra forma, alguna enfermedad tropical. Y cuando uno piensa en enfermedades tropicales, piensa en las enfermedades que se dan en el centro del planeta, en los lugares más cálidos. Totalmente. ¿Sí? Y bueno, y la realidad es que esto fue cambiando con el tiempo, por el cambio climático, por cuestiones de movilidad de la gente, por las inmigraciones, por los viajes, y por todo eso, más cuestiones socioeconómicas, bueno, ya tenemos con nosotros enfermedades que, ya le digo, hace unos años eran impensadas. Ajá, y por ejemplo, bueno, la doctora está en el Hospital Garrahan, ¿no es cierto? ¿Cómo lo aplicás dentro del hospital?
Y en realidad las enfermedades tropicales se aplican de dos formas. Uno, por un lado, nosotros recibimos muchos pacientes derivados de distintos lugares de la Argentina y sobre todo los lugares tropicales más del norte, tanto en el NOA como en el NEA, y de ahí empezamos a recibir los primeros pacientes, muchas veces para diagnósticos diferenciales de, por ejemplo, enfermedades hemato-oncológicas, ¿sí? Como leucemias, linfomas, y de repente eran leishmaniasis, eran parasitosis sistémicas, y como eso un montón de enfermedades que nosotros ya veníamos recibiendo de a poquito, algún paciente que venía de Bolivia de repente con una anemia hemolítica y terminaba siendo una malaria, y teníamos así pequeñas pinceladas de enfermedades tropicales que en realidad eran importadas de lugares que realmente eran lugares tropicales. Pero bueno, ya en el año 2009 empezamos a escuchar que había un poquito de fiebre amarilla en Misiones, y enfermedad que no existía hace miles de años, no, hasta cientos de años en Argentina. Y bueno, y de repente aparecieron 2 o 3 casos, y después vino el primer brote de dengue en el año 2009, que empezó en el noroeste, o sea, vino por Bolivia, porque había un brote ahí, Salta, Jujuy, y de ahí empezamos a ver un pequeño coletazo en Buenos Aires, y hubo algo de dengue en Buenos Aires, empezó a escuchar, empezaron a aparecer pacientes, pero bueno, este año ya en noviembre del 2015 empezaron a aparecer los primeros casos de dengue, y a partir de eso no paró hasta el brote que, bueno, todos vivimos, sobre todo en el primer trimestre del año, ¿no? Donde el número de casos respecto de el brote anterior, en el año 2009, lo superó en el 50%, tuvimos prácticamente alrededor de casi 50.000 casos confirmados, cosa que en el caso anterior habían sido no más de 25.000, o sea que en realidad el número de pacientes fue muy importante, y nosotros particularmente en el hospital tuvimos que abrir un sector aparte en época de dengue donde se atendía el paciente con sospecha y con confirmación de dengue para el seguimiento, para que vean la magnitud. Entonces, de haber atendido 8 pacientes con dengue en el año 2009 en el hospital, nada más con este pequeño muestreo, tuvimos prácticamente 100 pacientes con enfermedad confirmada y por 3 el número de pacientes con sospecha clínica. Entonces, en realidad, cosas que parecían que nunca íbamos a tener, las tenemos. Ahora vamos a hablar del dengue. Perdóname que te interrumpa. Vos sabés que nuestro programa, Hablemos de Salud, nació en la época del cólera, como el libro, señor, ¿no? Los chamones en el tiempo de cólera, que nos olvidamos la cantidad de afectados que hubieron, ¿no es cierto? Esto fue hace 25 años atrás. Exactamente, y fue cuando yo empezaba un poco por la infectología, y bueno, en esa época fuimos específicamente a Jujuy, donde fue el primer brote de cólera, junto con el doctor Estambulián, que nos mandó para allá, donde hacíamos educación para la salud, y estábamos haciendo un poco, se hizo todo el estudio de situación y de prevención del cólera en el norte, pero bueno, eso apareció, se lo pudo autolimitar y terminó. Y específicamente en lugares donde existía el calor y bueno, donde se dieron algunas situaciones particulares para la aparición de esta enfermedad. ¿Sabés lo que me acuerdo yo también? Que en ese momento se mandaron no sé qué cantidad de inodoros a Jujuy, y después se dieron cuenta que no había agua. Bueno, claro, porque esto tiene que ver, todo lo tropical tiene mucho que ver con lo socioeconómico, con lo social y con el aprendizaje de la gente. Pasando, por ejemplo, a otra cosa, cuando fue la epidemia de gripe, que la gente tanto se asustó por la gripe, la gente aprendió a lavarse las manos, y a partir de eso bajaron un montón de infecciones. Y a estornudar en el antecodo. Exactamente, ¿no? Exactamente. O sea que la influenza, la gripe común, era la que producía mayores muertes anuales. Y bueno, se terminó bajando el índice de muerte anual, ¿no es cierto? Claro, por supuesto. Bueno, aparecieron vacunas, otros elementos que también, por supuesto, ayudan en eso, pero bueno, es un virus que va cambiando y que tiene... el cuidarse, la higiene. Y sí, porque uno piensa en las infecciones respiratorias que se transmiten por el aire, y se transmiten por el aire. Yo no digo que no, pero también se transmiten a través de las manos. Entonces, todo lo que es las condiciones básicas de higiene previenen un montón de enfermedades. Bueno, en el caso de la gripe, sobre todo el lavado de manos, más las vacunas, etcétera, etcétera. Y bueno, para las enfermedades tropicales, la lista es inmensa de las enfermedades tropicales. Yo comenté el dengue porque lo hemos vivido todos y con mucha angustia, y si no tomamos algunas medidas, más allá de que hay variantes que uno no puede cambiar, no puede cambiar el clima. De hecho, el clima en Buenos Aires no es el mismo clima que hace 20 años, donde ahora estamos teniendo veranos tropicales realmente, con mucho calor, con mucha humedad. Entonces la situación en realidad está cambiando desde el punto de vista ecológico, pero nosotros también desde el punto de vista
cultural podemos hacer o socioeconómico hacer algunas cosas para mejorarlo. Entonces, ¿estamos capacitados para la prevención? Yo creo que sí, hubo bastantes campañas de difusión, de transmisión de este tipo de enfermedades, porque son en general las que uno más les asusta son las que aparecen de repente, estas que aparecen en brote. Entonces el dengue nos asustó a todos, pero en realidad dengue es una de las enfermedades que transmite este famoso mosquito Aedes aegypti, que es la hembra la que transmite básicamente 4 enfermedades, porque es un mosquito que le encanta al hombre. Entonces le encanta transmitir enfermedades en el hombre. Entonces necesitamos hombre y mujer en sentido hombre desde el punto de vista genérico, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, bueno, hablamos de dengue, pero también el mismo mosquito transmite otra enfermedad que se llama chikungunya, que bueno, tiene un nombre que es un nombre africano, y que a nosotros ni nos sonaba, porque en realidad entró al continente en diciembre del 2013 y a partir de ahí se expandió como reguero de pólvora por todo América, ¿sí? Empezó por Centroamérica, pero terminó en todo el continente, y de hecho nosotros en la Argentina, que ni pensamos en chikungunya, ya tenemos una pequeña cantidad de pacientes que tuvieron chikungunya en el norte, en Salta, Jujuy, ¿sí? Entonces tuvimos brote de dengue, tenemos casos de chikungunya, tenemos casos de, fiebre amarilla, después del año 2009 no tuvimos más, pero sí el Zika, que entró hace 1 año y monedas al continente, que entró por Brasil, también es una enfermedad que existía en África, existía en el sudeste asiático, porque en el año 48 se descubrió en África, pero a partir de ahí hubo pequeños brotes y se expandió a distintos lugares, y después llegó al continente americano a través de Brasil. Y una cosa llamativa de este virus es que no solo se transmite a través del mosquito, sino que cuando lo empezaron a estudiar se dieron cuenta que se transmitía de otras formas más allá de la vectorial exclusiva, como esta que decía antes, dengue, chikungunya, fiebre amarilla, se transmiten básicamente a través de la picadura del mosquito. O sea, pica no de enfermo, persona a persona. No de persona a persona. Persona enferma, mosquito transmisor, pica a alguien que está sano, y así es como se va transmitiendo la enfermedad de unos a otros. Zika tiene una particularidad que la hace mucho más complicada. Tiene una altísima expansión, o sea, una vez que entra tiene una altísima transmisión, que no solamente es a través del mosquito, sino, como les decía, ya se sabe que se transmite a través de la sangre y también se transmite por vía sexual, ¿sí? Entonces, una enfermedad que entra dentro del capítulo de las enfermedades de transmisión sexual. Y una de las cosas que más nos asusta de esta enfermedad, que inicialmente está dentro de las enfermedades transmitidas por mosquitos, es que nosotros pensábamos que no pasaba nada, como la mayoría de las enfermedades transmitidas por mosquitos. Uno tiene la enfermedad, la puede pasar mejor o peor, pero de alguna forma en general la transmisión de la mamá al bebé era muy baja, y si se transmitía, como es el caso de dengue o chikungunya, sobre todo es en el momento de si la madre tenía esas enfermedades, en el momento de estar pariendo o cercano a la aparición, el bebé podía tener la enfermedad. El problema con Zika es que se sabe que es un virus teratogénico, quiere decir que si uno lo adquiere durante el embarazo puede producir malformaciones graves en el recién nacido, en el bebé gestándose, ¿sí?, en el feto, y sobre todo a nivel neurológico. Entonces estos niños es muy común que nazcan con las cabezas pequeñas, lo que uno llama microcefalia. Y esto fue muy interesante en Brasil, porque ellos, cuando tuvieron el brote de Zika, meses después vieron que empezaron a aparecer un montón de chicos con microcefalia, y entre los pediatras hablaban y decían: che, mira, yo tengo un paciente con microcefalia, y el otro decía: y yo también y empezaron a ver que esto tenía que ver con el brote que habían tenido, y a partir de ahí, en distintos lugares del mundo empezaron a estudiar qué había pasado con los brotes de Zika, por ejemplo en distintas islas de la Polinesia, de la Micronesia, donde ellos habían tenido, y también vieron que hay una asociación entre la infección viral y la aparición de estos niños con esta malformación, que es una de las más importantes, pero también tienen otro tipo de problemas que les puede producir si uno lo adquiere durante el embarazo. Ahora, ¿qué diferencia hay entre los síntomas del Zika y dengue? Son todas muy parecidas, son todas enfermedades febriles, agudas, o sea, uno si tiene fiebre hace un mes, eso no es Zika, ni es dengue, ni ninguna de estas enfermedades transmitidas por virus. Estas son enfermedades que habitualmente entre 7 y 10 días terminan, ¿sí? Entonces son muy parecidas, pero, por ejemplo, dengue
tiene habitualmente lo que se llama un cuadro pseudogripal. Fiebre, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, puede o no tener brote, eso depende de la edad, ¿sí? Dolor en las articulaciones. Si uno habla de chikungunya, que es otro virus emparentado, tiene mucho dolor en las articulaciones. Acá el doctor debe conocer bien de eso. Entonces son enfermedades muy invalidantes desde el punto de vista chikungunya en las articulaciones, que la mayoría se curan, pero hay muchos que quedan con dolores articulares por mucho tiempo. Y Zika, la característica que tiene es que también da lo mismo, fiebre, puede dar brote, todo esto que comentaba recién, pero habitualmente tiene muy pocos síntomas. El problema más grave que tiene esta enfermedad es la transmisión vertical y los problemas neurológicos que pueden tener asociados, como el Guillain-Barré, etcétera, etcétera, que puede producir el virus. Bien. Por ejemplo, ¿existen vacunas para cuáles de ellas? En realidad, hasta el momento, la única vacuna que hay disponible para estas enfermedades por arbovirus, transmitidas por artrópodos, por mosquitos, es para dengue, ¿sí? Hay una vacuna que ya está utilizando en muchos lugares del mundo, en Latinoamérica se está utilizando en Brasil, que es una vacuna que tiene una particularidad, que es una vacuna que es efectiva con más para algunos serotipos que para otros, por eso se utiliza en lugares donde tienen mucha cantidad, una seroprevalencia muy alta de dengue, o sea, un lugar donde realmente la enfermedad se ve muy importante, en ese lugar la vacuna tiene impacto. Nosotros que todavía no andamos en este grupo de endemicidad, para nosotros todavía no es una vacuna del todo efectiva. O sea, es una vacuna con eficacia que es relativa y sirve para los lugares donde tienen una alta transmisibilidad de la enfermedad, como es el caso de Brasil. ¿Cuál de estas enfermedades puede llegar a repetir? Todas, porque tenemos todas las condiciones dadas desde el punto de vista de la geografía, desde el punto de vista del cambio climático y desde el punto de vista social. Entonces no se está trabajando prácticamente, se trabaja muy poco, por ejemplo en invierno, que es el momento donde además habría que trabajar para evitar los reservorios de los mosquitos. El mosquito está en verano, uno lo ve volando en verano y en el invierno le parece que no hay mosquitos. Y el mosquito en realidad está en la situación de... Claro, en realidad está en huevo, en la situación de... en esa situación puede estar como un año y medio. Resiste a la desecación, entonces el momento para trabajar y evitar los criaderos es este. Entonces, bien, ahora por ejemplo, la persona que se infectó una vez, vuelve a ser picada y se puede volver a reinfectar, ¿y cómo son? De pronto, ¿cómo es la evolución de esa enfermedad de una persona que tenga 3 veces Zika o 3 veces dengue? Sí, bueno, son en ese sentido son todos ¿no? diferentes. Por ejemplo, Zika se sabe que hay un virus, chikungunya también, fiebre amarilla también, pero dengue hay 4 variedades diferentes. Hay dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4. Eso lo hace más complicada, para la vacuna, lo hace más complicada para entender un poco cómo es la característica de la enfermedad. Y como nosotros somos un país joven en dengue, lo que les decía nosotros, cuando uno pensaba en dengue, pensaba en Centroamérica, en los lugares donde pobreza extrema, mucho calor, pobreza extrema, extremo. Claro, pero no lo pensamos en la Argentina. No. Entonces, como recién entró hace poco tiempo, como les decía, 2009 en el NOA y en el noreste entró a partir de este año, nosotros somos relativamente jóvenes, entonces tenemos pocas exposiciones al dengue, pero cada vez que uno se expone a otro serotipo de dengue, o sea, ante los próximos brotes, el riesgo de tener formas graves es mayor. De hecho, nosotros tuvimos muy poca mortalidad en relación a dengue. Eso puede ser por muchas cosas. Uno, porque somos jóvenes en dengue, y la otra cosa que se hizo mucha campaña respecto del diagnóstico precoz, la internación del paciente que tiene signos de alarma y factores de riesgo, porque un poco la mortalidad de la enfermedad también tiene que ver con la atención adecuada de los pacientes. Exacto, vamos a una pausa y luego continuamos, ¿te parece? Sí. El objetivo de Hablemos de Salud es brindarles a través de una calificada información los conocimientos necesarios para la prevención de enfermedades mediante la promoción de la salud. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Llegó Más Simple, una herramienta para que los más grandes disfruten de la tecnología. Van a poder leer las noticias, conectarse con sus familiares y amigos, jugar y muchas cosas más. No te quedes afuera y conseguila entrando en buenosaires.gov.ar/Más Simple o llamando al 147. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires.
Y ya los minutos finales de nuestro programa, realmente muy buenas todas las charlas, ¿no es cierto? Y para tener en cuenta, por ejemplo, Mariano, con respecto al tema que trataste en cuanto a la regeneración neuronal. Y el resumen podría ser que obviamente la medicina va evolucionando rápidamente y esa evolución nos beneficia cada vez más. Y vamos descubriendo que lo que antes se decía hoy ya no es una verdad tan taxativa como antes y absoluta. Eso quiere decir que desde el punto de vista neurológico sabemos que hay muchas células madre también en todo el sistema nervioso central y que hay ciertos mecanismos que pueden activar esas células, hacerlas diferenciar y regenerar a veces cuando se pierde tejido neuronal original. Bárbaro. Y podemos recuperar funciones. Más que claro, que siga avanzando la medicina. Antonio Catalán Pelet, ¿qué nos quedó por decir con respecto al tema? ¿Tiene dolor en las manos? ¿Se le hinchó un dedo? ¿Tiene rigidez a la mañana? Consulte a su médico. Es lo mejor que pueden hacer. ¿Por qué? Porque van a tener un diagnóstico precoz, un tratamiento adecuado y esto, acuérdense, remite. Y yo agrego, menos antiinflamatorios y más consultas médicas. De acuerdo totalmente. Bueno, gracias. Griselda Berberian, por ejemplo, pienso que en todo lo que has comentado, más que interesante, esto se puede llegar a prevenir y cómo. Sí, y sobre todo que estamos en invierno, como les decía, es un muy buen momento para prevenir. Recordar que las enfermedades transmitidas por mosquitos, sobre todo por la Aedes, es un mosquito domiciliario y peridomiciliario. Vive cerca de nuestra casa, en nuestra casa y a lo sumo a 100, 200 metros. Entonces, empezar a trabajar, tirar todo lo que no hace falta, todos los lugares donde queda el agua, es donde el mosquito le gusta poner los huevos y recuerden que los huevos, si no los sacamos el próximo verano o ya en la primavera, cuando empiece un poquito el calorcito, ya lo vamos a tener entre nosotros. Y son estos mosquitos rayados, son estos mosquitos los que transmiten muchas enfermedades que, por supuesto, son muy difíciles de prevenir si uno no trabaja específicamente con este punto. A menudo venía el doctor Lencinas, ¿no es cierto?, a hablar del tema y comentaba que, fueron a ayudar a la gente a decir, tenemos este cacharro para evitar el dengue, ¿no es cierto? Y vieron en una oficina que había una planta con un potus, ¿no?, en la tierra y un platito abajo. Tomaron una muestra y tenía huevos de dengue, ¿no es cierto? O larva, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, huevos. Huevos. Perfecto. Entonces uno, en el lugar donde menos se lo puede imaginar, es precisamente donde está, en una cosa tan inocente que dice el agua. O en la base de las macetas, eso es re común. Entonces no solamente hay que sacarle el agua, o sea, tirar todo lo que no hace falta, lavarlo y además limpiar bien los bordes con una esponja, porque si no los huevitos quedan pegados. Ajá. Y después empieza un poquito el calor y ya empiezan a aparecer, pasa todo el periodo hasta los que vuelan. Y fumigando nada más matamos al que vuela. No sirve la fumigación. La fumigación es parte de todo, ¿no?, lo que es. No. La fumigación sirve, pero lo que mata es solamente al que vuela y baja un poco la cantidad de mosquitos circulantes. Pero en realidad, si uno no trabaja en el punto más importante, que es la producción de los mosquitos, y por supuesto que la gente tiene que usar repelente, evitar de tener las puertas abiertas o tener mosquiteros para que los mosquitos no entren a las casas, pero sobre todo evitar los reservorios. Esta época de invierno es la ideal, porque como no hace calor y uno a veces tiene más tiempo, por ahí puede hacer todo ese trabajo de estar tirando los reservorios y descacharrando, como se dice habitualmente. Y también cuidado de los chicos, porque que con el repelente están un poco más protegidos, ¿no? Que tocan todo y vaya a saber si ponen la mano en una goma que está descartada ahí de un automóvil y adentro tiene agua y probablemente sea un caldo de cultivo. Sí, a partir de los 2 meses los niños se les puede poner perfectamente repelente y de acuerdo al tipo de repelente, que lo que se usa habitualmente es los que tienen componente el DIT, es la frecuencia con la que uno lo recoloca. Antes de los 2 meses lo que se recomienda es que los pongan detrás de los mosquiteros o con mosquiteros que los protejan. Bien, agrego una sola cosita y después quiero contar del RCP que se hizo en el Garrahan.
es algo muy casero y primero está el repelente, pero también se dice que es bueno ponerle limón a las ropas que se van a usar, ¿no? Que dice que el limón repele, no como única, sino que hay que hacer lo que manda precisamente lo que están diciendo acá la doctora Berberiá, que es el repelente. Bueno, quiero aprovechar 2 o 3 minutitos. La semana pasada en el Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan, yo ya lo había anunciado, se hizo el curso de RCP, que es reanimación cardiopulmonar, ¿no es cierto, Mariano Favaloro? Así es. Bien, y yo fui a hacer el curso, ya lo había visto muchas veces, pero realmente me quedé admirada como 560 personas nos colocaron en turnos cada 60 personas, un grupo enseñando, cada uno teníamos, digamos, el muñeco inflable y de esa manera aprendimos cómo se puede salvar una vida. Lo tienen que hacer todos los que puedan y yo pensaba, quizás en diferentes etapas de la vida donde uno piensa más, las abuelas que de pronto se quedan a cuidar, abuelas jóvenes que cuidan a sus nietos y nunca saben si se pueden tragar algo, ¿no? Porque también enseñaron cómo expulsar lo que el chiquito puede llegar a tragar, desde un pequeño tornillo hasta cualquier cosa se pueden poner en la boca. Y por más que uno llame, y tiene que llamar rápido, ¿no es cierto? Al SAME, porque uno no es médico, pero esos primeros 4 minutos donde uno puede practicar algo tan fácil como es la reanimación cardiopulmonar, lo tendríamos que hacer todos. Y desde la escuela primaria, porque recuerden ustedes que un chiquito de 11 años salvó a una beba hace 1 mes y medio porque el papá bombero le había enseñado a hacer la reanimación. Y pudo salvar a una beba que la mamá tuvo un accidente y cayó al suelo, la revoleó. Entonces, todos los que puedan hacerlo, por favor háganlo. Y me despido porque me están echando. Les agradezco muchísimo a la doctora Berberiana, al doctor Catalán Pelet, como siempre al doctor Mariano Favaloro, nuestro columnista de lujo. Y con respecto a ustedes, los espero la próxima semana en este mismo horario. Chau, chau. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.